¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, me presento, mi nombre es Esteban Valenzuela, pertenezco a la primera Iglesia Bautista de Talca y a mí me corresponde hablarte acerca de Ezequiel. Bueno, lo que tiene que ver con el ministerio de Ezequiel acontece cuando él estuvo cautivo en Babilonia por el rey Nabucodonosor, en los años 593 aproximadamente. Bueno, este libro también se divide en diferentes partes. Vamos a ver la primera parte que tiene que ver con el ministerio de Ezequiel y también tiene que ver justamente con las revelaciones de Dios. Vemos en los primeros capítulos de que ya Ezequiel empieza a recibir diferentes visiones ya de parte de Dios en el río Quebar. Dios traza un tipo de plan de acción para Ezequiel, ¿ya? Y mientras pasa esto, dice que Ezequiel puede ver la gloria de Dios. Ezequiel se humilla delante de Dios, él también reconoce lo que es la soberanía de Dios en todo esto. El pueblo de Dios era un pueblo que se había rebelado contra Dios, que se había contaminado, que se había corrompido, que estaba lleno de pecado. Y Dios envía a Ezequiel como una atalaya, o sea, una persona que tenía que advertir al pueblo acerca de lo que estaba pasando, de lo que estaban haciendo y lo que Dios iba a enviar por su pecado. El pueblo de Dios era un pueblo que estaba muy rebelde, ¿ya? Y no iban a escuchar las profecías que Ezequiel iba a enviar. El ministerio de Ezequiel no sería fácil, ¿ya? No sería nada de fácil, sería complejo. Inclusive dice por ahí un versículo de que Ezequiel debía comer un rollo. Y este rollo iba a ser un rollo con diferentes tristezas, con diferentes desolaciones y muchas cosas más, ¿ya? Bueno, lo que tiene que ver con la segunda parte de este gran libro tiene que ver ya con lo que es el juicio de Dios y la iniquidad del pueblo, ya, por su pecado. El pueblo había dejado lo que son las leyes de Dios. Dice la palabra que Dios les iba a castigar, que Dios iba a saciar su ira contra ellos. Eso es increíble. Dios iba a saciar también su ira, porque Dios obviamente estaba muy enojado porque ellos estaban pecando demasiado. Dice la palabra que les iba a enviar poca provisión de alimentos, de agua, de comida, diferentes pestilencias, iban a caer a espada incluso, ¿ya? Vemos también en los capítulos siguientes de que la presencia de Dios continuaba con ellos, a pesar de que estaban pecando mucho, de que se habían alejado de Dios, la presencia de Dios seguía con ellos, ¿ya? Eso también es algo importante. Y también pasa hoy en día, ¿ya? Hay una parte igual súper interesante y súper triste igual, ya de mencionar. Dice de que el pueblo de Israel había llenado el templo de Dios, su santuario, de diferentes reptiles, de diferentes bestias abominables. Inclusive dice de que algunos ancianos estaban adorando al sol, ya colocaban imágenes inclusive también en las paredes también ahí del templo. Y ¿saben qué, chiquillos? El pueblo hacía esto porque ellos pensaban que Dios no los estaba viendo, que la presencia de Dios les había abandonado, ¿ya? Y también eso es algo lamentable. Dice también el capítulo 13 de que Dios iba a condenar a los falsos profetas. En ese tiempo también habían falsos profetas. Dice la palabra que hacían adivinanzas, que ellos hacían profecías, ¿verdad? Que no tenían nada que ver con la voluntad de Dios. El capítulo 18, ¿cierto? Dice que Dios tendría misericordia de las personas que se arrepintiesen de sus pecados. Dice también de que el juicio de Dios no iba a ir para ellos. Finalmente, el capítulo 24 señala algo muy también triste. Dice que Dios le iba a quitar a Ezequiel el deleite de sus ojos. Y se refería a su esposa. Así que en este capítulo muere la esposa de Ezequiel, ¿ya? Y Dios también le ordena a Ezequiel no proferir ningún tipo de queja, ningún tipo de lamento. Bueno, la tercera parte tiene que ver ya con los juicios a las naciones circundantes. O sea, a las naciones que rodeaban el pueblo de Israel. Dios condena a estas naciones. Dios condena, por ejemplo, a una nación que se burlaba del pueblo de Israel, ya porque habían caído derrotados, ya. También dice el capítulo 28, por ejemplo, al príncipe de Tiro, que él mismo se consideraba un dios. Entonces podemos ver en estos capítulos cómo el juicio venía sobre todas estas personas también.
Finalmente tenemos los capítulos del 33 al 48. ¿Ya? En estos capítulos, ¿verdad? Ezequiel regresa al pueblo enviándoles un mensaje nuevo de parte de Dios, que se arrepientan. O sea, nuevamente Dios dice al pueblo: arrepiéntanse de sus pecados para que no tengan ningún tipo de juicio. Entonces aquí ya vemos como también Dios condena a los falsos profetas. Estos falsos profetas, ¿verdad?, eran personas que no se preocupaban de su rebaño, de sus ovejas, no las alimentaban, estaban muy despreocupadas de ellos. Entonces también no eran personas idóneas para ser pastores. Y también aquí hay algo súper bonito, de que Dios también promete un nuevo pastor para ellos, ¿ya? Porque ninguno era idóneo. En el capítulo 36 también vemos algo también muy significativo, de que Dios también da diferentes pasos de lo que iba a ser la salvación del pueblo también. En el capítulo 37 hay un relato muy conocido por todos nosotros, que es el Valle de los Huesos Secos. Aquí vemos, ¿cierto?, como Dios le dice a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos y vivirán, y pondré carne, tendones, piel también sobre ellos, y espíritu. Y Ezequiel profetiza, y después pasa que hay un ruido tremendo, y estas partes se empiezan a reunir, los tendones, la carne, la piel, etc. Y después Ezequiel se da cuenta de que no había espíritu en ellos. Francamente, esta parte habla de Israel, que tenían sus diferentes partes, también importantes, necesarias, pero no tenían el Espíritu de Dios, porque estaba lejos de Él. Y quizá, hermanos, cuántas veces vemos a personas que tienen todas sus partes necesarias para poder caminar, para poder sobrevivir, pero no tienen el Espíritu de Dios, el aliento de vida que necesitan. Finalmente, el capítulo 40 al 48, aquí habla acerca del nuevo templo. Aquí enumera diferentes dimensiones en los capítulos 40, por ejemplo el 42, de lo que el templo debería ser, las dimensiones, ¿ya? Y también señala cómo el templo tenía que ser utilizado para su futura adoración del Señor. Así que, chiquillos, espero que les haya gustado este libro de Ezequiel. Es un libro muy hermoso, les invito también a leerlo, y que Dios te bendiga.